Askirukipan takanitaki. Askirukipan. Askiyurukipanet chiri. Askirukipayatishkini. Waliki, Kallantañan, Aymar Yatekawimpi. A ver, la última clase hemos visto lo que es la hora, ¿no? A ver, Yantañan, Kunhamakis. Kuyaka Vilma Choque, Askirukipan. Chakata. Kuyaka Elisa Llanqui, Askirukipan. Askiyurukipaña chiri. Kuyaka Anchitaj, Kunapachasa. Anchita es pesca alwani katanakaw. Anchitaj, Kunapachasa. Pesca alwa Ya, katanakaw. nada. eh, A practicar, nada, nada. A ver, Kuyaka Diana Waranka, Askerukipan Kuyaka, Askerkipanay, yatachiri. Anchita Kunapachasa, Fesja, Alwat, Tunka Pusini, Katanakao, Sarajki. Aleki, muy bien, muy bien. Ahora uno que esté en Bolivia, a ver. Eh, Kuyaka Carla Sofía, Anchita Kunapachasa, Mañana. a ver, uno más, no escuché. Sokta alwat, tunka, pescani, katanakaw, sarafji. Ya, Waleki, muy bien. No se van a olvidar, ¿sí? Práctica, práctica, práctica. Bien, eso son preguntas que tienen que ver con tema de lo que es el tiempo, ¿ya? A ver, vamos a hacer un repaso más. A ver, Gilata Alejandro, Askerukipan, Askiyurukipanaya tichiri. Hichuro Kuna Urusa, Sichuroqa yanqa uruwa tichiri. Kuna Paxintanza, Kasini taqsintan tichiri. Waliki, Anchita Kuna Pachasa, Anchitaq pichqa alwa tunka suqtani k'atanakaw saraqi. Waliki pone muy bien, excelente, Gilata Alejandro. ¿Ya? Entonces, se supone que todos tenemos que hablar de esa forma, ¿ya? Chaja, ya te acabo de empezar antes que pone ñane. A ver, vamos a ver ahora. Ya, logran ver una hoja en Word, ¿verdad? Haptaja ya. Mira, skip hasta ahí. Ahora Sisa. sí. Ya. Chaja, ya tinta ñaniwa aruchirinak, ¿ya? Aruchiri, esto es verbo, ¿ya? Aruchiri naka, chirin naka, verbos, ¿ven? Ya. En Aymara.
Los verbos terminan en el infinitivo ña, ya, toditos. Todos los verbos terminan en el infinitivo ña. Es como en el español, ¿no? Entonces, en el español es ar, ¿no? Er, ir, ¿no ve? En eso terminan los verbos en español, ¿no ve? Jugar, comer, dormir, estudiar, ¿no ve? Todos los verbos terminan en ar, er, ir, ¿no ve? En Aymara, todos los verbos terminan en el sufijo infinitivo ña, ¿ya? Toditos. Cualquier verbo sí o sí termina en el sufijo ña, ¿ya? Por ejemplo, anata ña, ¿no ve? ¿Qué es este verbo? Jugar. Jugar, ¿no ve? Jugar. Jugar, ¿no? Pelqa ña, ¿qué es esto? Escribir. Escribir. Em, Nuaña, ¿qué es esto? Pegar. 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 Tucoña, ¿qué es esto? Bailar. 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 Muy bien. Completen a 10 verbos. 6 verbos más escriban, ¿ya? 6 verbos más. Cualquier verbo. ¿Ya? Peltapjam, peltapjam. Araña. Caminar. Caminar es araña, ¿no? Ya. A ver. Ullaran Epjata, ¿ya? Van a leer. A ver, Gilata. Daniel, completa los 6 verbos. Ajaña, en vender, me parece que es alaña y aruniña. Esos tres recuerdo, licenciado. ¿Qué es Aroniña? Creo que es hablar, hablador, algo así, creo que es. Ya, pero tienen diccionario, ¿no ve? Y de libre descarga tienen. Tienen material, no tienen que inventarse nada. ¿Ya? A ver, sigamos. Yemi Medina, adelante sus 6 verbos. Mm,
Iquiña, dormir. am, Estaba buscando el licenciado y me tardaron mucho. Ya. Silvia Tintaya Aide, sus 6 verbos. No lo ha hecho. A ver. Mary Chiri, Quispe ¿puedo? Mamani, Kirukipanayati chiri. Asqueruquipa. Arusiña, qillqaña, unjaña, hariña, aguatiña. Ya, le faltó uno. Ya, está Ah, bien. laruña. Ya, perfecto. María Giovanna Borges, Mm, Caña, escribir, Utuña, venir, Sartaña, levantarse, Saraña, ir. Me falta bonito. ya. A ver, Jesús Alberto Muñoz, Eh, Duraña, que es hacer. Mancaña, comer. Aljaña, vender. Alaña, que es comprar. Jiquiña, conseguir. Y Mantaña, que es entrar. ya, Waliki, muy bien. Bien, entonces, esos son los verbos en Aymara, ¿ya? Entonces, cualquier palabra que termine en el infinitivo ña es verbo, ¿ya? Ahora más o menos es como el español, ¿no? Como terminan ar, er, i, ¿no ve? En 3 vocales terminan, ¿no ve? En Aymara también termina, o sea, me refiero a la vocal que antecede, ¿ya? Anata, ña. Entonces, esto pareciera aña, ¿no ve? Pelka, ña, ¿no ve? Nuwa, ña. Toko, este es uña. Ahora, por ejemplo, iki, ña, ¿no ve? Dormir. Entonces, esto es en y, ña, ¿no ve? Entonces, en Aymara también puede terminar en los 3 vocales, ¿ya? Es decir, el ña puede estar antecedido por la vocal A, por la vocal U o por la vocal I, ¿ya? Ahora, eso es importante saber, ¿ya? ¿En qué vocal está terminando la palabra raíz? Entonces, por ejemplo, la palabra raíz de esto es iki, ¿ya? Este es ña, este es infinitivo, ¿no ve? Entonces, iki es la palabra raíz. Entonces, con esto vamos a conjugar. Por ejemplo, yo quiero decir, yo duermo, ¿no ve? Entonces, yo digo, nayaj, ikt, edición vocálica. Ikt, wa, ¿no ve? ¿Cuál es la raíz? Ah, aquí está la palabra raíz, ¿no ve? Ya, entonces, por eso es importante conocer los verbos, ¿ya? Igual, naya tohta, ¿no? Digamos, ¿no? Yo bailo, digamos, ¿no? Nayaj, ¿no? To, jo, ña, ¿no ve? Quitamos el infinitivo, quitamos la vocal, tok, ta, ¿no? O tok, wa, ¿no ve? Entonces, la palabra raíz es esta, ¿no? Tok, ¿no ve? Viene de tocoña. Entonces, así se utiliza, por eso es tan importante identificar, ¿ya? Entonces, tienen diccionario, reitero, no tienen que inventarse nada. Y cualquier palabra que vean que termina en ña es verbo, ¿ya? Ahora, hay palabras como iquiña, por ejemplo, ¿no? Esto aparentemente es dormir, ¿verdad? Es el verbo dormir, pero esto tiene doble significado, ¿ya? Entonces, uno puede ser dormir, ¿no? El verbo dormir, pero esto también puede ser sustantivo, ¿no? Y quiña es la frazada, es la colcha, ¿no? Ah, entonces hay ese tipo de situaciones que se da, ¿ya? Hay algunos verbos que son así, ¿ya? También hay verbo irregular en Aymara, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver en su momento, ¿ya? Entonces, eso como primer aspecto de lo que es el verbo. Ahora, con los verbos,
Vamos a formar frases de orden, ¿ya? Frases de orden. Entonces voy a decir así, frases de orden. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Anataña, nuestro primer ejemplo, ¿no? Anataña, ¿eh? Para, em, para colocar frases de orden, se utiliza el imperativo. Voy a poner imperativo, imperativo, ma, ¿ya? Ma. Esto es un imperativo, ¿ya? Es un sufijo igual, ¿ve? Pero es imperativo, se conoce como imperativo. Entonces, cuando queremos formar una frase de orden con un verbo, simplemente vamos a utilizar en este caso, este imperativo, ¿ya? Entonces, simplemente en lugar del sufijo ñam, ¿no? Quito el sufijo ña, el infinitivo ña al verbo, y coloco el imperativo ma en su lugar. Y esto con elisión vocálica, ¿ya? Anatam. Esto es jugar, jugar. ¿Se ha entendido? Esto ya es una frase de orden. ¿Se entiende? Es lo mismo juega, Juega, ¿sí? Eso creo que es sí, porque así jugar sería, es ¿no? como que estuviera Juega, eso. hablando como en argentino. Exactamente. Jugar, Sería juega. juega. ¿Ya? Por ejemplo, yo les digo, escriban, ¿no? Entonces, escribir es el caña, ¿eh? Entonces yo digo simplemente, quito el infinitivo ña, imperativo, edición vocálica, entonces, escriba, ¿no? Escriba. Este es en singular. ¿Se ha entendido, no ve? Esto ya es una frase de orden. ¿Se entiende? ¿Queda claro o no queda claro? Isa yatachiri. Muy bien. Sí, Ahora sí. completen a los 10 verbos que han escrito, ¿ya? O sea, son en total 10 verbos que tienen, ¿no ve? Entonces completen los 8 restantes, ¿ya? Y luego van a leer, a ver, escriban. Qelqapham. Mira, ahí estoy haciendo una frase de orden. Ahorita en plural les voy a enseñar, ¿ya? Qelqapham. Y en Chile hay personas en espera para entrar a clases. Ya, o el equipo ahí. Ya, ¿qué te soñará, Nini? ¿Quién va a leer? ¿Qué te soñará, Nini? Yatachiri, Naya, naya Raya yatachiri. yatachiri. Ya, Elisa, luego Vilma. Anatam, puede ser, anatam de jugar. Mankam, tokom, payam, ikim, aksam,
Ya, vale, que muy bien. Ahora sí, Vilma. Ya. Larum, sarnakam, nuam, iskum, mankam, hutam. Eso, muy bien. ¿Qué tiempes? Naya Yatchiri. Ya, Kuyakameri. Arusim, Elkam, Unham, Harim, Awatim, Larum, Hailim y Kim. Eso, muy bien. Hanate, ¿está claro? ¿Se ha entendido? Frase de orden singular. Oye, Tichiri. Ya. Anaya. Ahora, también puedo hacer una frase de orden negativa, ¿de? Es decir, no juegues, no escriba, ¿no ve? ¿No ve? No pegue, no sé, ¿no ve? Yo puedo también decir frase de orden negativo, ¿ya? En Aymara, para negar algo, simplemente se utiliza el sufijo hani. No es sufijo esto, ¿no? Es la palabra hani, ¿no? Hani significa no, ¿ya? Esta es la palabra no. Entonces, si yo quisiera negar algo, simplemente utilizo el hani, ¿ya? Simplemente utilizo esto, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, ¿no? Han, ¿no? Elisión vocálica, ¿no? Han, verbo. Ana, ta, ña. Entonces quito el infinitivo, ¿no? Y pongo el imperativo, elisión vocálica. Ahora, cualquier palabra, cuando es negativo, siempre va a terminar en sufijo ti, ¿ya? Esa es la característica del aymara, ¿ya? Entonces, como tiene que terminar en sufijo ti porque es negativo, aumento el ti. Ahora dice, han anatamte. Esto es, no juegues, singular. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hisa. Sí, sí. Ya. Muy bien. Kumanakel Tapham. Escriban ahora ustedes, ¿ya? Escriban. Tunkar Pokachapham. Ahora escriban, completen a 10. ¿Ya? ¿Qué te suyaran, nene? Oye, Tichiri. ¿Ya? Tichiri. ¿Ya? Yarnepham. Allá, Sonia Elba. ¿Ya? Han Kelkamti. Han Saramti. Han Mankamti. Han Luramti. Ham Hachamti. Ham Umanti. Han Haltamti. Han Alam Haltamti. Am Alamti. Han Ikimti. Ham Tokomti. Ya, Gracias. muy bien. ¿Vale? ¿Qué ponemos? A ver, chak, chmaini kuyakaraki. Han manqamte, han tuqumte, han qillqamte,
Han ikimti, han taqsamti, han saramti. Ya, Walikiu, good job. Kitimpis. Allá, yo te diré. Ya, Uyaranim. Han Comanti, Han Munanti, perdón, Han Atakamti, Han Tukamti, Han Tinkumti, Han Puyamti, Han Alamti. Ya, Walikiu, Kitimpis. Naya, Naya, Yatichiri. Yatichiri. Ya, Diego, después Patricia. Vamos, Diego. Ok. Han Katuyamti, Han Wahtamti, Han Kanamyamti, Han Tuyumti, Han Atamimti, Han Uñakamti, Han Imantamti, Han Muinakamti, Han Hachamti y Han Hutamti. Ya, Walikiu, Culiaca Patricia. Han Sarnamti, Han Larumti, Han Tukumti, Han Payamti, Han Harsumti, Han Mantamti, Han Luramti, Han Hutamti. Ya, Walikiu. Bien. ¿Se ha entendido? ¿Está todo claro? ¿Hanati? Hanao Yatichiri. Ya, Naya, Yatichiri. muy bien. A ver, en Aymara, digamos, eh, quiero pluralizar un sustantivo, por ejemplo, pisi. ¿Qué utilizo? ¿Cómo pluralizo el pisi? Obrero. Ay, no Ya, tiene que de Naka. equipación. Naka. Naka. ¿Lo ven? 10 cuadras más o menos. Mira, con mano derecha. Gracias. Entonces, en Aymara utilizamos el sufijo naka para pluralizar, pero este sufijo, ojo, solamente es para sustantivos, ¿ya? Lo que quiero decir es que los verbos, o para pluralizar los verbos, no se utiliza el sufijo naka, ¿ya? Para pluralizar los verbos en Aymara se utiliza el sufijo pxa, pja, ¿ya? Esto es para plural, para verbos, exclusivamente para verbos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanat Hanicha, ¿se ha entendido? Hanao Yatichiri. Ya, entonces ahora vamos a hacer en plural, ¿ya? Por ejemplo, aquí hemos hecho en singular, ¿no ve? Juega, ¿no ve? Pero yo quiero decir, no jueguen, ¿no ve? Eso sería plural, ¿no ve? O, perdón, jueguen, ¿no ve? Jueguen sería, estamos todavía en afirmativo, ¿no? Jueguen, ¿no ve? Plural. O escriban, ¿no ve? Todos, ¿no ve? Siempre les digo, ¿no? Que el kapham, ¿no ve? Entonces es eso, ¿no? Entonces colocamos que el caña, ¿no ve? Quitamos el infinitivo, ¿no ve? Pero antes del imperativo vamos a poner el PXA, ¿no? PXA, el pja. Y recién vamos a colocar el imperativo, ma con elisión vocálica. Ahora dice que el kapham, ¿no? Esto va a decir escriban en plural. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hanati Hanicha. Hanao Yatichiri. ¿Ya? Kim Saunyan Listo. Chao Kel Tapham. Escriban 3 ejemplos, escriban. ¿Ya? Kel Tapham, Kel Tapham. ¿Ya? Tukuya Phatah Ullarane Phatao, ¿ya? Si terminan, leen. ¿Ya? Yo Yatichiri. ¿Ya? Ullarane Kuyaka. Iskupham, Larupham, Manqapham,
Hutapjam. Eso, muy bien. Walikiu. Kitimpis. Hanaya yatichiri. Ya, Gilata Alejandro, Yaranim. Tarapma, Alapma, Malkapma. Ya, Waliki Poneo, Kitimpis. Naya yatichiri. Ya, Yakameri. Unhapjam, awatipjam, ailipjam, jailipjam, ikipjam. Walikiu. Elam. Naya yatichiri. Ya, después Sonia. Hachapjam, Toqopjam, Larupjam, Qillqapjam, Ya, Walikiu. Naya yatichiri. Sonia. Anatapjam, Anatapjam, Sartapjam, Mistupjam. Ya, Chogochilata. Larupjam, Hutapjam, Lurapjam. Ya, Walikiu. Muy bien. Ya saben ahora en plural, ahora negativo. Exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer con Anataña. Anataña, ¿no ve? Para que sea negativo, hemos dicho, colocamos el hani con elisión vocálica, ¿no ve? Han, ¿no ve? Quitamos el infinitivo. Ahora aquí, antes del imperativo, colocamos PXA, colocamos el imperativo ma, edición vocálica, la terminación ti, ¿no ve? Igualito como hemos hecho, solamente estamos aumentando el pluralizador antes del imperativo. Ahora dice han anataphamte, ¿no ve? Eso significa no jueguen, ¿no ve? ¿Se ha entendido? Sí. Sí, yatichiri. A ver, Pau Ñanchao Qeltapham. Escriban dos ejemplos. Pau Ñanchao, Pau Ñanchao. Muy bien, Luis. Han Arupham, Ti, Han. Han Yapujaphamti, Han Asaphamti, Han Yatijaphamti. Sería así, ¿verdad? Sí, Walikiu. Muy Gracias. bien. Kitimpis, Naya yatichiri. Luis, Villaranim. Han Larupjamti, Han Lurihaptim, Han Hutamphamti. Ya, Walikiu, Kitimpis. Nayaro. Ya, Sonia. Han Anataphamti, Han Sartaphamti, Han Mistuphamti. Waliki Poneo. Muy bien, Kitimpis. Yo. Ya, Han Mankap. Perdón. Han Mankaphamti, Han Laumtiphamtin, Han Tihuphampi. Hamti, perdón. ya, Hamti. ya, Con T. Ya. Kitimpis. Naya Yo. yatichiri. Ya, Mary. Han hachapjanti, han unhapjanti, han ikipjanti. Ya, Kitimpis. Nayampi yatichiri. Ya, ya. Han Unchukistati, No, Han Larustamti, nada, Han Mankamti. nada. A ver, Si no es refuerza. Nayampi. Nayampi. Ya, Han Munaphamti. Han Munap- Hausuphamti. Han Tinkunhamti. Tinkuphamti. ¿No es? Ajá. X. A ver, lee uno más, eso. Han Alamhamti. Ya, pronunciación hay que mejorar, ¿ya? Pero está bien. Ajá. Seguimos. ¿Quién empieza? Han Uyamkamti, Han Sanichamkamti. Ya, ¿quién empieza? Naya yatichiri. Ya, Han Mantamhamti, Han Paj, Han Harsuphamti,
y han payamhamti. ¿Ya? Walik, todos van a escribir hasta ahí, ¿ya? Entonces hemos aprendido frases de orden singular y plural, ¿ya? Escriban más ejemplos, practiquen, practiquen y practiquen, ¿ya? Walik taqin, jutir urkama, walik para pjata, kisin Gracias. kama, paxi Acaba urkama, ya tichiri. paxi urkama, Kama ya tichiri. Pero también, Tichiri. paxi Vaya, urkama, tichiri. urkama.